Corría el año 1852 en el corazón de Alabama, una tierra donde el aire denso y húmedo parecía cargado con el peso del sufrimiento y la opresión. El sol del sur castigaba sin piedad los interminables campos de algodón, cuya blancura contrastaba con la oscuridad de las vidas de quienes los trabajaban. La riqueza de los terratenientes se construía sobre la espalda de los esclavos, en un sistema brutal donde el poder y la apariencia lo eran todo. En esta sociedad, el honor de un hombre era su posesión más valiosa, medido por la productividad de sus tierras, la obediencia de sus esclavos y la sumisión de su familia. La reputación era una fortaleza que debía defenderse a toda costa, y cualquier señal de debilidad, ya fuera en los negocios o dentro del hogar, no era solo una vergüenza, sino una sentencia social. Este era un mundo de fachadas imponentes, donde las mansiones de columnas blancas ocultaban secretos oscuros, y la crueldad era una herramienta cotidiana para mantener el orden establecido. En el centro de este mundo se encontraba Silas Blackwood, el dueño de una de las plantaciones más prósperas y temidas de la región. Su mansión, Blackwood Manor, se alzaba como un monumento a su riqueza y poder, visible desde kilómetros a la redonda. Pero detrás de sus columnas blancas y jardines perfectamente cuidados, se escondía una tiranía doméstica que igualaba la brutalidad de sus campos. Silas, un hombre de 45 años con una mirada fría y una presencia que imponía silencio, gobernaba su propiedad con mano de hierro. Su obsesión por la imagen pública era enfermiza. Cada detalle de su vida debía proyectar una imagen de control y perfección absolutos. Para él, todo y todos eran un reflejo de su estatus, sus tierras, sus esclavos y sobre todo su esposa, Eleonora. Cualquier imperfección en su mundo era una afrenta personal que no podía tolerar, un desafío a su autoridad que debía ser aplastado de forma inmediata y ejemplar para que nadie olvidara quién mandaba. La noche del incidente, la mansión Blackwood estaba llena de los hombres más influyentes del condado. La cena era un teatro donde Silas debía brillar, demostrando su éxito a través de la opulencia de su hogar y la gracia de su esposa. Pero Eleonora, sumida en una profunda melancolía desde la pérdida de su único hijo, no cumplió con el papel que él le había asignado. Un pequeño error, una copa derramada, una palabra fuera de lugar, fue suficiente para desatar la furia contenida de su marido. Frente a sus invitados cuyas sonrisas se congelaron en sus rostros, Silas Blackwood se puso de pie. Con una voz fría y sin emoción, la humilló públicamente detallando sus fallas como esposa y anfitriona. Luego, anunció su castigo. Eleonora pasaría el mes siguiente viviendo en las barracas de los esclavos, bajo la tutela de 8 de sus hombres más fuertes. El silencio en el salón fue total. Su intención era clara: romperla, demostrar su poder absoluto y convertirla en un ejemplo de lo que sucedía cuando alguien desafiaba su control. Si esta introducción te ha atrapado y quieres saber cómo Eleonora enfrentará esta humillación, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video, y dejar un comentario con tus primeras impresiones. Con la dignidad hecha pedazos, Eleonora fue escoltada fuera del comedor por 2 supervisores, sin que nadie se atreviera a mirarla a los ojos. El eco de las risas forzadas de los invitados y la voz helada de su esposo la siguieron como una sombra por los pasillos de la que había sido su casa. Cada paso hacia la oscuridad del exterior era un descenso al infierno personal que Silas había diseñado para ella. La mujer que una vez fue el orgullo de su padre, educada y refinada, ahora era reducida a una paria, un objeto de escarnio. Su mente, nublada por el dolor de la pérdida de su hijo, ahora se enfrentaba a una nueva forma de tormento. Ya no era solo el vacío de la maternidad perdida lo que la consumía, sino la vergüenza pública. Un veneno que Silas le administraba con una precisión quirúrgica. Sentía el peso de su propio cuerpo como una carga, una imperfección que su marido había decidido castigar de la manera más cruel posible, convirtiéndola en un espectáculo para reafirmar su poder. La llevaron a través de los jardines cuidados, más allá de la línea invisible que separaba el mundo de los amos de los esclavos. El aire cambió, volviéndose más denso con el olor a tierra húmeda, sudor y resignación. Las barracas eran chozas toscas, construidas con madera sin tratar, y techos de paja que apenas ofrecían refugio. En el interior, la oscuridad era casi total, solo rota por la débil luz de una sola lámpara de aceite.
Allí la esperaban los 8 hombres. Eran figuras imponentes, endurecidas por el trabajo brutal en los campos de algodón. Sus rostros eran máscaras de indiferencia, pero sus ojos la estudiaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Para ellos, ella era la esposa del hombre que los poseía, una criatura de un mundo ajeno y privilegiado. Eleonora, temblando de miedo, fue empujada a una esquina sobre un montón de paja sucia. El silencio en la choza era pesado, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La amenaza de lo que vendría era casi insoportable. Desde el porche de la mansión, Silas Blackwood observaba la escena con una satisfacción perversa. Sostenía una copa de brandy en la mano, disfrutando del poder que sentía al orquestar la caída de su propia esposa. Para él, Eleonora se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso personal. La muerte de su heredero había sido un golpe a su legado, y la posterior depresión y el cambio físico de ella eran, en su mente retorcida, una afrenta directa a su estatus. Un hombre de su posición no podía permitirse una esposa imperfecta. Su crueldad no nacía del odio, sino de una necesidad patológica de control absoluto. Al despojarla de todo, al arrojarla a lo más bajo de la escala social de su plantación, no solo la estaba castigando a ella, sino que estaba enviando un mensaje a todos los que lo rodeaban. Nada ni nadie en su dominio estaba a salvo de su voluntad. Su poder era ilimitado, y su honor se restauraría sobre las ruinas de la dignidad de su esposa. Los primeros días de Eleonora en las barracas fueron un tormento de humillación silenciosa. Los hombres asignados para custodiarla la ignoraban deliberadamente, tratándola como si fuera invisible. Le daban las sobras de la comida, un mendrugo de pan de maíz y agua turbia, y la observaban con una frialdad que era casi peor que la violencia física. Entre ellos estaba Samuel, un hombre mayor cuya mirada era diferente. No mostraba desprecio, sino un análisis profundo y calculador. Observaba a Eleonora, pero también observaba a los otros hombres, midiendo sus reacciones. Eleonora, consumida por el miedo y la vergüenza, se encogía en su rincón, tratando de desaparecer. Se sentía completamente sola, atrapada entre 2 mundos que la rechazaban. Había sido expulsada de la sociedad de los blancos y era vista con recelo y resentimiento por los esclavos. Era una extraña en todas partes, una mujer sin lugar, despojada de su nombre, su estatus y su humanidad. La intención de Silas era clara. Quería que Eleonora se quebrara, que suplicara perdón, y se arrastrara de vuelta a la mansión como una mascota obediente. La privación y el aislamiento estaban diseñados para destruir su espíritu. Durante el día, la obligaban a realizar tareas menores y degradantes bajo el sol abrasador. Trabajos que nunca antes había hecho, mientras los supervisores se aseguraban de que no tuviera un momento de paz. Por la noche el miedo la mantenía despierta, escuchando los susurros de los hombres y el sonido de la vida en las barracas, un universo de sufrimiento del que nunca había sido consciente. Se sentía subestimada, descartada y rota, exactamente como su esposo lo había planeado. Sin embargo, en medio de esa desesperación comenzó a escuchar. Escuchaba las conversaciones apagadas de los hombres cuando pensaban que dormía, historias de crueldad, de familias separadas, de injusticias cometidas por el mismo hombre que la había condenado. Un odio silencioso unía a todos en esa choza, y por primera vez, Eleonora se dio cuenta de que su enemigo también era el de ellos. Una semana después, Silas Blackwood decidió que el castigo silencioso no era suficiente para saciar su sed de control. Su objetivo no era solo aislarla, sino despojarla de la última pizca de su antigua identidad. Una tarde, se presentó en las barracas, su figura imponente proyectando una larga sombra sobre la tierra polvorienta. Con una sonrisa torcida, anunció a los 8 hombres y a Eleonora que el experimento entraba en una nueva fase. A partir de ese día, ella ya no sería simplemente una residente de las barracas, sino una sirvienta para los hombres que la custodiaban. Tendría que lavar sus ropas, servirles la comida y limpiar el reducido espacio que compartían. El mensaje era inequívoco. La había rebajado por debajo del esclavo más bajo, convirtiéndola en una sirvienta de sus propias posesiones. Su humillación no solo debía ser interna, sino un espectáculo diario, una rutina que la obligaría a arrodillarse, literal y figurativamente, ante el mundo que él había creado para ella. Esa primera noche,
La tensión en la choza era casi irrespirable. Los hombres, acostumbrados a su propia miseria, ahora se encontraban en una posición incómoda y peligrosa. Obedecer a Silas significaba participar en la degradación de su esposa. Desobedecerlo significaba invitar a una furia que conocían muy bien. Eleonora, con las manos temblando y los ojos fijos en el suelo, calentó la escasa ración de estofado sobre el fuego. Luego, con un cuenco de madera en la mano, se acercó a cada hombre, sirviéndoles como si fueran sus amos. Nadie hablaba. El único sonido era el crepitar de las llamas y la respiración contenida de todos los presentes. Samuel la observaba desde su rincón, su rostro una máscara de piedra. No veía a una mujer frágil, sino una pieza en un juego mortal. Para él la crueldad de Silas acababa de cometer un error fatal. Había unido el sufrimiento de todos en la choza, bajo un mismo techo y una misma causa, aunque todavía nadie se atreviera a admitirlo. Los días se convirtieron en una tortura monótona diseñada para aniquilar su espíritu. El trabajo físico, para el que su cuerpo no estaba preparado, la dejaba exhausta y adolorida. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y cortes. La comida escasa la debilitó, y el sol implacable quemó su piel. Se movía como un autómata, cumpliendo sus tareas con la cabeza gacha, evitando la mirada de todos. La mujer que había sido Eleonora Blackwood estaba desapareciendo, reemplazada por una figura demacrada y silenciosa, vestida con harapos sucios. Empezó a creer en las palabras de su marido, a internalizar su desprecio. Se veía a sí misma como él la veía, una cosa rota, inútil e imperfecta. La desesperación era un pozo sin fondo, y sentía que se hundía cada vez más, perdiendo la voluntad de luchar, casi deseando que el final llegara de una vez por todas. A mitad del mes, Silas regresó, pero esta vez no vino solo. Lo acompañaba el juez local, un hombre con el que hacía negocios y a quien quería impresionar. Silas la llamó para que saliera de la choza, exhibiéndola como un trofeo de caza. «Mire, juez», dijo con una voz cargada de falso pesar, «esto es lo que sucede cuando la disciplina se descuida, pero con el cuidado adecuado, incluso la voluntad más terca puede ser doblegada». Eleonora se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la mirada del juez, una mezcla de sorpresa y lástima. La vergüenza la quemaba por dentro, más dolorosa que cualquier herida física. En ese momento, entendió la verdadera naturaleza del sadismo de su esposo. No le bastaba con destruirla, necesitaba una audiencia para su triunfo. Quería que el mundo viera su poder, un poder tan absoluto que podía convertir a su propia esposa en menos que nada, y aún así ser admirado por ello. Si te está impactando la crueldad de esta historia y quieres ver cómo termina, apóyanos con tu suscripción y un me gusta. La crueldad de Silas no se detuvo ahí, se extendió a cualquiera que mostrara un atisbo de compasión. Una tarde, mientras Eleonora fregaba la ropa cerca de un pozo, uno de los esclavos más jóvenes, un muchacho llamado Tobías, se le acercó sigilosamente y le ofreció una manzana que había conseguido esconder. Fue un gesto pequeño, un acto de humanidad en medio de la barbarie. Pero un supervisor lo vio todo. Sin mediar palabra, arrastró a Tobías al centro del patio, y lo azotó sin piedad frente a todos los demás, declarando que cualquier ayuda a la prisionera sería castigada con el doble de severidad. Eleonora observó, paralizada por el horror, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. El castigo de Tobías fue una lección brutal para ella y para los demás. Estaba completamente sola. Cualquier vínculo, cualquier muestra de amabilidad sería aplastado. Silas la había convertido en veneno, una maldición para cualquiera que se atreviera a tocarla. Esa noche, el ambiente en la barraca era sombrío y cargado de una furia silenciosa. Las heridas de Tobías eran un recordatorio palpable del poder de Silas. Fue entonces cuando Samuel se acercó a Eleonora por primera vez, no con piedad, sino con una fría y dura determinación. Se arrodilló frente a ella en la oscuridad, su voz un susurro grave y cortante. «Míralos», dijo, señalando a los otros hombres. «El látigo que hirió a ese muchacho hoy es el mismo que nos ha marcado a todos. Tu dolor ahora es nuestro dolor. Tu marido te trajo aquí para romperte, pero te ha puesto entre los únicos hombres que conocen su verdadera cara. No le ofreció consuelo ni esperanza.
En cambio le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quieres seguir siendo su víctima, o estás dispuesta a convertirte en el arma que lo destruya? Porque llorar en este rincón no te salvará a ti ni a nosotros. Las palabras de Samuel resonaron en el alma rota de Eleonora. Por primera vez en semanas, levantó la vista del suelo y miró a los hombres que la rodeaban. Vio el odio reprimido en sus ojos, las cicatrices en sus espaldas, la dignidad que se negaban a entregar por completo. Se dio cuenta de que Silas, en su arrogancia, había cometido un error monumental. La había arrojado a una guarida de leones, sin darse cuenta de que él era el cazador al que todos querían ver caer. En ese momento, el miedo que la había paralizado comenzó a transformarse en algo diferente, una rabia fría y calculadora. Ya no tenía nada que perder. Su nombre, su estatus, su futuro, todo había sido destruido. Lo único que le quedaba era la verdad, una verdad que estos hombres conocían mejor que nadie. La víctima había muerto esa noche en la barraca, y en su lugar, algo mucho más peligroso comenzaba a nacer. Aceptando la pregunta de Samuel con un lento y deliberado asentimiento, Eleonora sintió cómo algo dentro de ella se quebraba para siempre. No fue un sonido sino una sensación, como el hielo que se fractura bajo una presión insoportable. El miedo que la había mantenido prisionera durante semanas no desapareció, sino que se transformó. Se endureció, cristalizándose en una rabia fría y silenciosa que le recorrió las venas y le aclaró la mente. La mujer que lloraba en un rincón sobre un montón de paja sucia había muerto esa noche. En su lugar, se levantó una extraña a sí misma, una mujer despojada de todo salvo de un propósito. Ya no era Eleonora Blackwood, la esposa humillada. Era una superviviente, y su supervivencia ahora dependía de una sola cosa: la destrucción del hombre que la había arrojado a la oscuridad. La alianza con aquellos hombres forjada en el sufrimiento compartido no era una petición de ayuda, sino la firma de un pacto de guerra. Al día siguiente, la transformación de Eleonora fue tan sutil que pasó desapercibida para los supervisores y para su propio esposo. Su sumisión se volvió una actuación impecable. Inclinaba la cabeza aún más, sus movimientos eran más lentos, sus ojos siempre fijos en el suelo. Se convirtió en una sombra, una presencia tan insignificante que la gente empezó a hablar a su alrededor como si no existiera. Pero detrás de esa fachada de derrota, su mente trabajaba sin descanso. Sus oídos, ahora agudizados por la necesidad, captaban cada susurro, cada conversación descuidada entre los capataces, cada orden gritada en los campos. Su inteligencia, antes dedicada a la literatura y la música, se reorientó hacia un único objetivo: analizar el funcionamiento de la plantación. Memorizaba rutinas, horarios de vigilancia, las llaves que colgaban del cinturón del supervisor principal y las debilidades de cada hombre que servía a Silas. Estaba desmantelando el imperio de su marido pieza por pieza, en el silencio de su propia mente. Samuel se convirtió en el director de esta orquesta silenciosa. Esa misma noche, reunió a los otros 7 hombres en la oscuridad casi total de la barraca. Su voz era un murmullo bajo pero firme, lleno de una autoridad que no provenía del látigo, sino del respeto ganado a través de años de sufrimiento compartido. Les explicó el plan con una simplicidad brutal. Ella ya no es la esposa del amo, les dijo. Ella es nuestra memoria. Es la única que puede llevar nuestras palabras más allá de estos campos. A partir de ahora, no solo la protegerán, sino que hablarán con ella. Le contarán todo lo que han visto, todo lo que han oído. Cada injusticia, cada crimen que este diablo ha cometido, ella será el recipiente de nuestra verdad. Y esa verdad será el arma que lo derribe. El recelo inicial de los hombres se disipó ante la lógica de sus palabras. Todos tenían una cuenta que saldar con Silas Blackwood. Así comenzaron las confesiones nocturnas. En la quietud de la barraca, después de jornadas de trabajo agotadoras, los hombres se turnaban para hablar. Sus voces eran apenas susurros, cargados con el peso de años de dolor y rabia contenida. No eran historias de lamento, sino testimonios fríos y detallados. Uno describió un cargamento de tabaco sin registrar que Silas había vendido en secreto, evadiendo impuestos y estafando a sus socios comerciales.
Otro recordó la noche en que un esclavo fugitivo fue capturado, y Silas lo castigó hasta la muerte en el granero, enterrando el cuerpo él mismo para evitar preguntas del sheriff. Un tercero, que a veces servía en la casa, habló de las visitas de hombres extraños a altas horas de la noche, de paquetes misteriosos que se intercambiaban y de libros de contabilidad que se guardaban bajo llave en el despacho de Silas. Cada historia era un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para su amo. Eleonora escuchaba, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Durante el día, mientras realizaba sus tareas humillantes, repasaba mentalmente los relatos de la noche anterior. Su mente educada, que Silas tanto había despreciado, se convirtió en su mayor activo. Encontró conexiones que los hombres, por falta de una visión global, no habían podido ver. El nombre de un barco mencionado por uno de los hombres coincidía con la fecha de una transacción sospechosa descrita por otro. El asesinato del esclavo fugitivo ocurrió justo una semana antes de que Silas adquiriera una pequeña parcela de tierra vecina de forma inesperada, y a un precio muy bajo. Se dio cuenta de que la crueldad de su marido no era solo un rasgo de su carácter, sino una herramienta de negocios. La violencia era el método que usaba para ocultar un entramado de fraude, contrabando y asesinato. Su imperio no estaba construido solo sobre el sudor de sus esclavos, sino sobre la sangre de sus víctimas. Una noche el peligro de su conspiración se hizo palpable. Un supervisor, un hombre particularmente cruel llamado Jebediah, irrumpió en la barraca sin previo aviso, sospechando del inusual silencio. En el instante en que la puerta se abrió, Samuel, con una rapidez mental asombrosa, agarró a uno de los hombres más jóvenes y comenzó a reprenderlo a gritos por una supuesta negligencia en el campo. La discusión ficticia se volvió tan convincente y ruidosa que llenó la choza. Mientras Eleonora se encogía en su rincón, interpretando a la perfección su papel de mujer aterrorizada e invisible, Jebediah observó la escena con una sonrisa de desprecio, satisfecho con la aparente discordia, y se fue sin sospechar nada. Cuando la puerta se cerró, un suspiro colectivo de alivio llenó el aire. Habían estado a punto de ser descubiertos, y la conciencia del riesgo que corrían fortaleció aún más su determinación. Si esta alianza secreta te tiene al borde del asiento, asegúrate de estar suscrito para no perderte el desenlace. El casi descubrimiento envalentonó al más anciano del grupo, un hombre llamado Moses que trabajaba en los establos y era casi invisible para los blancos. Esa misma noche, decidió compartir la pieza más peligrosa del rompecabezas. Con voz temblorosa, relató haber escuchado una conversación entre Silas y un socio de negocios meses atrás. Hablaban de un terrateniente vecino, el señor Abernathy, quien se había negado a venderle a Silas una franja de tierra que daba acceso al río. Abernathy y su único hijo desaparecieron misteriosamente durante un viaje a Mobile. Semanas después, Silas compró la propiedad a la viuda desconsolada por una fracción de su valor. Moses concluyó su relato con el detalle crucial. Escuchó a Silas jactarse de que la única prueba de su negociación estaba a buen recaudo en un libro de cuentas especial, uno que guardaba bajo una tabla suelta del suelo, debajo de su escritorio en el despacho de la mansión. De repente todas las piezas encajaron. Las historias de fraude y brutalidad eran importantes, pero el testimonio de Moses les daba algo mucho más poderoso: la prueba de un doble asesinato y la ubicación exacta de la evidencia. El objetivo de su alianza cambió instantáneamente. Ya no se trataba solo de sobrevivir y exponer los crímenes menores de Silas. Ahora tenían la oportunidad de destruirlo por completo, de asegurarse de que nunca más pudiera hacer daño a nadie. La conversación en la barraca se volvió estratégica. Liderados por la lógica fría de Eleonora y la experiencia práctica de Samuel, comenzaron a trazar un plan. Necesitaban conseguir ese libro de cuentas. Era una misión suicida, un acto de una audacia impensable. Entrar en el despacho del amo, el corazón de su poder, era un delito castigado con la muerte. Pero para ellos, la muerte era preferible a la vida que llevaban. A medida que los últimos días del mes se acercaban, Eleonora completó su transformación. Por fuera, era la imagen de la derrota que Silas había querido crear. Estaba más delgada, su piel quemada por el sol, sus manos callosas y su mirada vacía. Su marido la visitaba ocasionalmente, de pie en la entrada de la barraca,
para saborear su aparente triunfo. Se deleitaba viéndola tan rota, tan despojada de su antigua identidad. No tenía idea de que la mujer que veía era una cáscara, una fachada cuidadosamente mantenida para ocultar el arma que él mismo había forjado en su interior. Detrás de esos ojos aparentemente vacíos, ardía una inteligencia afilada y una voluntad de hierro. La víctima había desaparecido, y en su lugar se encontraba una estratega paciente, armada con los secretos más oscuros de su enemigo, esperando el momento perfecto para atacar. La venganza ya no era solo un deseo, era un plan. La última noche del mes llegó con una quietud ominosa, una calma que precedía a la tormenta que Eleonora y sus aliados estaban a punto de desatar. En la oscuridad sofocante de la barraca, el plan final fue susurrado con una precisión militar. Samuel, con su conocimiento íntimo de cada rutina y cada guardia de la plantación, identificó una ventana de oportunidad de apenas 15 minutos. Sería durante el cambio de guardia de medianoche, un momento en que la vigilancia se relajaba por un instante. Eleonora, por su parte, aportó su conocimiento de la mansión, un pequeño postigo en la despensa, usado para sacar la basura, que casi nunca se cerraba con llave. El plan era de una audacia suicida, y no dejaba margen para el error. Mientras los demás crearían una distracción, ella se deslizaría dentro de la casa, entraría en el despacho de su esposo, recuperaría el libro de cuentas, y regresaría, antes de que nadie notara su ausencia. Cada uno de los hombres tenía un papel, y todos sabían que sus vidas dependían del éxito de esa noche. El contraataque comenzó con el sonido de un grito ahogado, y el repentino resplandor de las llamas en el extremo más alejado de la plantación. 2 de los hombres del grupo habían simulado una pelea violenta cerca de los establos, que accidentalmente culminó con el derribo de una lámpara de queroseno sobre un montón de heno seco. El fuego se extendió rápidamente, creando un caos controlado. Tal como Samuel había predicho, el supervisor principal Jebediah y la mayoría de los guardias corrieron hacia el incendio, gritando órdenes y tratando de organizar a los otros esclavos para apagar las llamas. La distracción fue perfecta. El pánico y la confusión atrajeron todas las miradas lejos de la mansión, que ahora se erigía oscura y vulnerable. El fuego no solo les dio la cobertura que necesitaban, sino que también era un símbolo de la destrucción que se avecinaba, un pequeño infierno que presagiaba el que estaba a punto de consumir a Silas Blackwood. Aprovechando la confusión, Eleonora se movió como una sombra. Descalza y vestida con los mismos harapos que había llevado durante un mes, se deslizó fuera de la barraca y corrió a través de los campos, manteniéndose agachada para no ser vista. Su cuerpo, aunque debilitado por la desnutrición, respondía con una agilidad nacida de la pura adrenalina y la determinación. Llegó al postigo de la despensa, y conteniendo la respiración, empujó suavemente. Se dio con un leve chirrido. Una vez dentro, la casa que una vez había sido su prisión dorada ahora era un territorio enemigo que conocía a la perfección. Se movió por los pasillos silenciosos, un fantasma en su propio hogar, cada paso calculado y silencioso. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero su mente estaba extrañamente tranquila, enfocada en un solo objetivo. Ya no era la esposa del amo. Era una ladrona en la noche, robando no oro ni joyas, sino la justicia. El despacho de Silas era el santuario de su tiranía, impregnado del olor a cuero, tabaco y poder. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las altas ventanas. Eleonora no perdió tiempo. Se arrodilló junto al imponente escritorio de caoba y pasó los dedos por el suelo de madera hasta que encontró el borde de la tabla suelta que Moses había descrito. Usando un pequeño cuchillo que había escondido, hizo palanca con cuidado y levantó la tabla. Debajo, en un hueco poco profundo, había una pequeña caja de metal. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro no solo estaba el libro de cuentas de tapas de cuero oscuro, sino también un fajo de cartas atadas con una cinta. Las reconoció al instante. Era la correspondencia entre Silas y su socio, donde discutían abiertamente cómo presionar a la viuda de Abernathy. Tenía en sus manos la prueba irrefutable de todo. Justo cuando volvía a colocar la tabla en su sitio, escuchó el sonido inconfundible de los pasos pesados de Silas en el pasillo. El pánico la invadió como una ola de hielo. No había tiempo para huir. En un instante,
Se deslizó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían una de las ventanas, apretando la caja de metal contra su pecho y rezando para que la oscuridad la ocultara. La puerta del despacho se abrió y Silas entró, murmurando una maldición sobre la incompetencia de sus hombres con el incendio. Se sirvió un vaso de brandy, se acercó a la ventana donde ella estaba escondida y miró hacia las llamas en la distancia. Estuvo tan cerca que Eleonora podía oler el licor en su aliento. Por un momento aterrador, pensó que la descubriría. Pero Silas, consumido por su propia arrogancia y rabia, estaba ciego a la verdadera amenaza que se encontraba a solo unos centímetros de él. Tras terminar su bebida, salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Aprovechando su oportunidad, Eleonora no esperó un segundo más. Salió de su escondite y rehizo el camino de vuelta con la misma velocidad y sigilo con que había entrado. Salió de la mansión justo cuando los hombres lograban controlar el incendio y el orden comenzaba a restablecerse lentamente. Nadie la vio. Regresó a la barraca, con el corazón todavía desbocado, y encontró a Samuel esperándola en la penumbra. Sin decir una palabra le entregó la caja de metal. Él la tomó y la escondió inmediatamente en un lugar seguro que solo él conocía. El intercambio duró apenas unos segundos, pero selló el destino de Silas Blackwood. La fase más peligrosa del plan había terminado con éxito. La evidencia estaba a salvo, y el enemigo seguía creyendo que tenía el control absoluto, sin saber que el arma de su destrucción ya estaba cargada y apuntando directamente a su corazón. Durante los 2 días restantes de su condena, Eleonora interpretó su papel con una maestría escalofriante. Volvió a ser la mujer rota, la cáscara vacía que Silas tanto disfrutaba ver. Mantuvo la cabeza gacha, su cuerpo encorvado en una postura de sumisión total, sus ojos deliberadamente opacos y sin vida. Su marido la visitó una última vez, de pie en la entrada de la barraca, con una sonrisa de suficiencia. Le informó que su reeducación estaba casi completa, y que pronto decidiría si era digna de regresar a la casa, aunque como la más baja de las sirvientas. Eleonora simplemente asintió, sin mirarlo a los ojos. Por dentro, una tormenta de anticipación y odio helado se arremolinaba. Dejó que él saboreara su aparente victoria, que se regodeara en su triunfo imaginario. El cazador estaba a punto de caer en su propia trampa, y la carnada era la mujer que él creía haber destruido por completo. El día de su liberación coincidió con el día de mercado, un detalle que Silas Blackwood había planeado con sádica precisión. Arrastró a Eleonora hasta el centro de la plaza del pueblo, un espacio bullicioso lleno de granjeros, comerciantes y las familias más importantes del condado. Su apariencia era un espectáculo en sí misma, vestida con harapos, sucia, delgada y con la piel quemada por el sol, era la imagen misma de la derrota. Silas, impecablemente vestido, la empujó al centro de un círculo de curiosos que se había formado rápidamente. Con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, anunció que presentaba el resultado de su disciplina correctiva. Luego, con una fuerza brutal, la obligó a arrodillarse sobre la tierra polvorienta, una reina caída ante el trono de su tirano, esperando que el mundo fuera testigo de su triunfo final sobre ella. Con una sonrisa de triunfo que no llegaba a sus ojos fríos, Silas se dirigió a la multitud. «Miren bien», proclamó, señalando a la figura arrodillada de su esposa. «Esto es lo que sucede cuando una mujer olvida su lugar. Durante un mes, ha aprendido la lección de la obediencia. Ahora, confesará públicamente sus faltas ante todos ustedes, como prueba de que ha sido curada de su obstinación». El silencio en la plaza era total. Todos los ojos estaban fijos en Eleonora, esperando el espectáculo de su completa sumisión. Silas se inclinó hacia ella, su aliento apestando a arrogancia, y le sisió: «Habla, diles cómo me has fallado». Pero Eleonora no lloró. No suplicó. Lentamente, con una dignidad que nadie esperaba, se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas y mirándolo directamente a los ojos por primera vez en un mes. Su voz, aunque baja, cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo afilado. «Mi único fallo», comenzó, su tono firme y claro, «fue permanecer en silencio durante demasiado tiempo». Ignorando el rostro furioso de su esposo, sacó de entre sus harapos el libro de cuentas forrado en cuero.
Este libro, anunció, levantándolo para que todos lo vieran, no detalla mis faltas, sino los fraudes de mi esposo. Comenzó a leer en voz alta, citando nombres de socios comerciales presentes en la multitud, fechas de envíos de algodón que nunca fueron registrados y cantidades de dinero desviadas a cuentas secretas. El asombro se convirtió en un murmullo de indignación entre los hombres de negocios que se dieron cuenta de que habían sido estafados durante años por el hombre que se hacía llamar su amigo. Silas intentó interrumpirla gritando que estaba loca, que el sol la había afectado. Pero su desesperación solo hizo que las palabras de Eleonora sonaran más creíbles. Ella no se detuvo, guardó el libro y sacó el fajo de cartas. Pero sus crímenes no son solo de tinta y papel, continuó, su voz ganando fuerza y resonando en la plaza. Son de carne y hueso. Miró a la multitud y habló de la brutalidad que había presenciado, de las familias separadas por capricho, de los castigos inhumanos infligidos por ofensas menores. Contó la historia de Tobías, el joven azotado por un simple acto de bondad, y la de otros cuyos nombres nunca serían recordados. Por primera vez, el sufrimiento oculto de Blackwood Manor fue expuesto a la luz del día, y la fachada de respetabilidad de Silas comenzó a desmoronarse. Y finalmente, dijo, su voz bajando a un tono grave y solemne que heló la sangre de todos los presentes, el crimen que compró su silencio y su tierra. Eleonora contó la historia de la desaparición del señor Abernathy y su hijo, y cómo Silas había presionado a la viuda para que le vendiera su propiedad por una miseria. Luego, desató la cinta de las cartas y leyó un pasaje de una de ellas, escrita por el socio de Silas. El asunto de Abernathy está resuelto. Sus cuerpos nunca serán encontrados en el fondo del río. Y la tierra pronto será tuya. Asegúrate de que mi pago sea discreto. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El sheriff del condado, que hasta entonces había observado desde la distancia, comenzó a abrirse paso entre la gente, su rostro una máscara de dura determinación. La acusación ya no era un asunto doméstico, era un asesinato. Si esta historia te ha impactado de alguna forma, no se te olvide suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció. El rostro de Silas Blackwood se descompuso, pasando de la ira a un pánico puro y animal. La fachada de control se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Se abalanzó sobre Eleonora, intentando arrebatarle las cartas, pero Samuel, que había llegado con un pequeño grupo de hombres del pueblo, se interpuso sutilmente en su camino. Silas estaba atrapado, rodeado por las mismas personas a las que había despreciado y engañado. Sus gritos y negaciones ahora sonaban huecos, los desvaríos de un hombre culpable que había sido desenmascarado. El poder que había construido sobre el miedo y la intimidación se evaporó bajo el sol del mediodía. La multitud ya no lo veía como un líder, sino como un asesino y un ladrón. La humillación que él había planeado meticulosamente para su esposa se había convertido de forma espectacular en su propia aniquilación pública. El sheriff llegó finalmente al centro del círculo, con la mano en su revólver. No miró a Eleonora, sino directamente a los ojos desorbitados de Silas Blackwood. Silas, dijo con una voz que no admitía discusión, quedas bajo arresto por el asesinato de Thomas y William Abernathy. El sonido de las esposas de metal cerrándose alrededor de las muñecas de Silas resonó en la plaza silenciosa. Fue el sonido de un imperio que se derrumbaba. Mientras se lo llevaban, luchando y maldiciendo, su mirada se encontró con la de Eleonora. Ella lo observó, no con odio ni con triunfo, sino con una calma vacía y fría. Había entrado en esa plaza como una prisionera, una víctima destinada a ser el último trofeo de su marido. Pero ahora se erguía en medio de las ruinas de la vida de él, no como su esposa, sino como su verdugo. La justicia por fin había sido servida. Con la caída de Silas Blackwood, la plantación que llevaba su nombre se sumió en un limbo de incertidumbre. Los supervisores, ahora sin la mano de hierro que los guiaba, se encontraron sin órdenes, y el imperio construido sobre el miedo comenzó a desmoronarse desde adentro. Pero Eleonora no se detuvo a contemplar las ruinas. En los días que siguieron, demostró una fortaleza y una astucia que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía. Ya no era una víctima, sino una jugadora formidable en un juego que conocía demasiado bien. Se reunió con los abogados de su esposo, hombres pálidos y nerviosos que temían que el escándalo salpicara sus propios negocios.
Eleonora no les presentó las pruebas del asesinato, que ya estaban en manos del sheriff, sino las del fraude sistemático. Les demostró que tenía en su poder la capacidad de arrastrar a la ruina a la mitad de la élite económica del condado, exponiendo una red de corrupción que llegaba mucho más lejos que su propia plantación. No buscaba venganza sino justicia y su primera condición fue innegociable. La negociación fue breve y directa, despojada de cualquier emoción. Eleonora no levantó la voz ni hizo amenazas. Simplemente extendió sobre la mesa una muestra de los libros de contabilidad, dejando que los números hablaran por sí mismos. Su demanda era simple y precisa: la libertad inmediata y legal de Samuel, su esposa y sus 2 hijos. Quería los papeles de manumisión, firmados, sellados y registrados ante el juez, antes de que el sol se pusiera al día siguiente. A cambio de esta acción, los libros de contabilidad que detallaban los fraudes comerciales desaparecerían para siempre, salvando la reputación y la fortuna de muchos hombres poderosos. Los abogados, atrapados entre la ley y la ruina social, no tuvieron otra opción que ceder. Al día siguiente, con los documentos oficiales en su mano, Eleonora se encontró con Samuel por última vez. No hubo un gran discurso, solo un intercambio de miradas que contenía el peso de todo lo que habían vivido. Le entregó los papeles y una bolsa con suficiente dinero para que comenzaran una nueva vida en el norte. Su deuda estaba saldada. Una vez que Samuel y su familia estuvieron a salvo, viajando hacia el norte y la libertad, Eleonora ejecutó el último acto de su plan. No tenía ningún deseo de heredar el imperio manchado de sangre de su marido. Con una eficiencia implacable, supervisó la venta de Blackwood Manor y todas sus tierras. Los activos se liquidaron, las deudas se pagaron, y el resto del dinero fue donado anónimamente a organizaciones abolicionistas que operaban en secreto. No se quedó con nada más que lo necesario para empezar de nuevo. Luego, al igual que Samuel, desapareció. Cambió su nombre y se dirigió a una ciudad del norte donde nadie conocía la historia de Eleonora Blackwood. Se borró a sí misma de los registros históricos, convirtiéndose en un fantasma, una mujer sin pasado. Su historia, sin embargo, no desapareció con ella. Se transformó en algo más, en una leyenda susurrada en las noches de Alabama. Si esta historia te ha impactado de alguna forma, no se te olvide suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció. Con el tiempo, Blackwood Manor cayó en la ruina, sus columnas blancas ennegrecidas por el abandono, convirtiéndose en un recordatorio fantasmal de la arrogancia de un hombre y su espectacular caída. La historia de Silas Blackwood se convirtió en una advertencia para otros terratenientes, un recordatorio de que el poder absoluto corrompe, y que la crueldad puede volverse contra su creador. Pero entre los esclavos, la historia se contaba de otra manera. Era un relato de esperanza, la prueba de que incluso el tirano más poderoso podía ser derribado. La leyenda de la esposa del amo, arrojada a la oscuridad, solo para resurgir con la verdad como su espada, se transmitió de generación en generación. El legado final de Eleonora fue una lección inquebrantable. La opresión, cuando se lleva a su extremo más brutal, no solo genera odio, sino que también puede forjar las alianzas más improbables, y que la verdadera fuerza no se encuentra en el látigo del amo, sino en el coraje de aquellos que, sin tener nada, se atreven a luchar por la justicia.